Generalmente, cuando nos referimos al derecho de alimento, lo hacemos en relación al que le corresponde a los hijos, y pocas veces nos referimos al derecho de alimento que tienen otros alimentistas. Hoy nos vamos a referir a esos otros alimentistas distintos de los hijos. El artículo 315 del Código de Familia, tomando en consideración las disposiciones constitucionales establecidas en los artículos 70 y 73, que en conjunto establecen que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que goza de la protección de la sociedad y del Estado, y que consecuentemente la familia o las relaciones familiares descansan en el respeto, en la solidaridad y en la igualdad absoluta de derechos entre el hombre y la mujer. Por tanto, este artículo 315 del Código de Familia establece que la obligación de dar alimento y el derecho a recibirlo se fundamentan precisamente en esa familia que regula la Constitución política y que el Código de Familia pasa a describirnos. Y es el artículo 37 del Código de Familia la que nos describe y nos dice cómo está compuesta esa familia, estableciendo de que la familia está compuesta por un conjunto de personas naturales, con capacidades, con habilidades y destrezas diferentes, unidas por el matrimonio o por la unión de hecho estable y su correspondiente parentesco. Y cuando refiere al correspondiente parentesco, estamos hablando de lo que establece el artículo 45 del Código de Familia, cuando dice de que la manera de contarse el parentesco es la establecida en los artículos anteriores y que nos remite al artículo 57 del Código de Familia, diciendo pues de que el cómputo de ese parentesco en lo que hace a la consanguinidad abarca hasta el 4º grado de consanguinidad. Y la Constitución política en el artículo 34, numeral 7, también nos habla del alcance de esa familiaridad o ese parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad, y también refiere el 2º grado de afinidad. Entonces, cuando llegamos al cómputo de ese alcance del parentesco, nos estamos dando cuenta pues, que tanto en línea vertical ascendente como en línea vertical descendente, pues tenemos que considerar la familia compuesta pues hasta por los bisabuelos y hasta los bisnietos, hablando de los 4º grados de consanguinidad en línea recta descendente y en línea recta ascendente. Entonces es bien extensa. Bueno, y si hablamos del parentesco en línea colateral, pues nos vamos a dar cuenta de que estamos abarcando lo que son los sobrinos, estamos abarcando lo que son los primos también. Entonces, vemos que el núcleo familiar al que se refiere la Constitución política y la cual descansa pues, en el respeto, en la solidaridad y en el completo igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pues es a ella a la que el artículo 315 del Código de Familia establece de que el derecho de dar alimentos y el derecho de recibir alimentos y la obligación de proveer esos alimentos descansa en esa vinculación, en esa familia descrita constitucionalmente y en el Código de Familia vigente. ¿Y qué son los alimentos a efecto de los otros alimentistas distintos de nuestros hijos? Bueno, de conformidad con el artículo 306, podríamos decir de manera simple que para efecto de otro alimentista distinto de los hijos, el alimento es la porción necesaria para la sobrevivencia del alimentista. El artículo 316 del Código de Familia, refiriéndose a los otros alimentistas distintos de los hijos, dice en el inciso B de que se debe alimento al cónyuge y al conviviente mientras éste no tenga para su congrua sobrevivencia. El inciso C del artículo 316 establece que se deben alimento a los hermanos, a los padres, a los abuelos, a los hijos y nietos,
mientras estos se encuentren en estado de desamparo o de necesidad. Es importante aquí observar en relación al cónyuge y al conviviente, que dice cónyuge y dice conviviente, no dice excónyuge o exconviviente. Entonces, eso implica de que se puede pedir alimentos o está obligado, en este caso, un cónyuge o un sobreviviente a proporcionarle alimentos al otro cónyuge o al otro conviviente, aún permaneciendo unidos de cuerpo o permaneciendo el vínculo matrimonial en el caso del matrimonio y separados del cuerpo. Y de igual manera, la unión de hecho estable declarada o celebrada, registrada legalmente, aun cuando se encuentren temporalmente separados de cuerpo. Entonces puede proceder la solicitud del derecho de alimentos en esas circunstancias, porque debe de considerarse que no está hablando de está hablando de una situación de existencia actual del vínculo, en este caso por afinidad. Debe de observarse que tanto para efectos del artículo 316, el inciso C, tanto como para efectos del artículo 323, el inciso G, se establece como parámetro para el establecimiento de los alimentos o el derecho de recibir alimentos, el estado de necesidad o desamparo. Obviamente, ese estado de necesidad o desamparo pues debe de obedecer a una circunstancia ajena a la voluntad o a la conducta irresponsable del pariente contenido dentro del rango de parentesco establecido, pues acá en el artículo 316, que igualmente pues está considerado dentro del rango de parentesco establecido en el artículo 45 y el artículo 57 del Código de Familia y del artículo 34, numeral 7 de la Constitución Política. Ese estado de necesidad o desamparo pues debe de obedecer a una causa externa ajena a la voluntad de el pariente que tiene esa necesidad o esa circunstancia que le permite acceder al derecho de solicitar alimento. ¿Cuál es el monto establecido por la ley a efectos de proporcionar alimentos a estos alimentistas distintos de nuestros hijos? Bueno, el artículo 324 en los incisos E y F establece que el porcentaje que debe de afectarse o destinarse para cubrir los alimentos de estos alimentistas distintos de nuestros hijos corresponde al 10%. Este 10% debe de ser calculado con las mismas condiciones que se establece para calcular los porcentajes que corresponden a los alimentos de los hijos, o sea, partiendo de los ingresos netos y no de los ingresos brutos, hablando del salario neto y no del salario bruto. Entonces, es esos ingresos netos los que van a estar afectados hasta por el 10%. Y cuando se solicita en conjunto de hijos y otro alimentista, pues la ley hace el énfasis de decirnos en el inciso F que no puede afectarse más del 60%, en el cual se va a tener preferencia de hasta el 50% para afectarlo en beneficio de los hijos y el mismo 10% destinado a cubrir los alimentos de otros alimentistas distintos de nuestros hijos. Nunca puede ser mayor al 60% la afectación de los ingresos netos que tenga el alimentante en relación a las obligaciones con los alimentistas, incluidos hijos y otros alimentistas distintos de nuestros hijos. El espíritu del derecho de familia es, en consecuencia con lo que establece el artículo 70 de la Constitución Política, goza de la protección de la sociedad misma, o sea, del conjunto de familias que son el núcleo fundamental de esta sociedad.
lo cual indica de que si nosotros atendemos. Agradezco a los más de 1800 suscriptores de mi canal por su fidelidad, por seguirme siempre. Agradezco a los estudiantes de Derecho que comentan mis videos. Este canal pues está destinado para que sea de ayuda tanto a estudiantes de Derecho, a abogados que se recién inician y a usted, estimado usuario, amigo, cliente que pues está buscando una orientación jurídica gratuita que le permita precisamente eso, conocer el norte de su derecho, conocer el ámbito de su derecho, y siempre recomendarle que contrate en caso de que esté enfrentando un proceso o vaya a iniciar un proceso un abogado de su confianza. Muchas gracias.